Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y esto es lo que veremos hoy. Israel anunció un plan de ocupación de la Franja de Gaza y por primera vez proyecta abiertamente una presencia sostenida en gran parte del territorio, lo que contempla el desplazamiento de los gazatíes hacia el sur del enclave e incluso fuera de él. En Siria, los enfrentamientos entre los drusos y las fuerzas gubernamentales, que dejan más de 100 muertos, elevan las tensiones y debilitan la confianza de las minorías religiosas hacia el poder del presidente interino Ahmed al-Sharaa. Tendremos análisis. Y Estados Unidos anunció un acuerdo con los hutíes, afirmando que dejarán sus ataques contra barcos del Mar Rojo. El grupo yemení rebelde, por su parte, insinuó que continuaría los ataques de apoyo a Gaza contra Israel. Empezamos en la Franja de Gaza porque el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó el 4 de abril un plan para lanzar una nueva ofensiva ampliada en Gaza que debería entrar en vigor si no se logra un acuerdo con Hamas tras la visita de Donald Trump a la región a mediados de mayo. Este plan contempla la ocupación de gran parte o la totalidad del territorio gazatí, así como la presencia sostenida de tropas israelíes. La operación tiene como objetivo, según Israel, la derrota de Hamas y la liberación de algunos de los rehenes aún en cautiverio. Entre las principales líneas destaca el reclutamiento de unos 70.000 reservistas y el incremento de las operaciones terrestres en el ya arrasado enclave. La consecuencia inmediata, la mayor parte de la población gazatí sería desplazada al sur del enclave o incluso a terceros países para darle forma al plan de ocupación, palabra que empezaron a usar altos funcionarios del gobierno israelí como el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. Finalmente, Israel controlaría la entrada de ayuda humanitaria y permitiría unos 60 camiones al día. Nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cuellar Berena, nos actualiza sobre la situación humanitaria en Gaza y detalla cuáles son las posibles consecuencias del nuevo plan de Israel en este contexto. El bloqueo total de Israel a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza ha superado los 2 meses y sus consecuencias ya son almacenes casi vacíos de alimentos o suministros médicos y una hambruna que vuelve a acechar a unos 2 millones de palestinos. Días atrás pudimos hablar con civiles en Gaza y con trabajadores humanitarios y el panorama que describen es de desesperación. Productos frescos como leche o carne ya están agotados, lo poco que queda en los mercados se vende a precios exorbitantes y los comedores comunitarios, que son el último salvavidas, también corren riesgo de cerrar en cuestión de días. Las personas con las que hablamos nos contaron que recurren mayormente a comida enlatada de poca calidad o incluso a tomar agua no potable o ingerir alimentos en mal estado o que no saben si son comestibles. Es en este contexto que la ONU ha reportado unos 10.000 casos de desnutrición aguda y que las organizaciones advierten que sin la reanudación de la ayuda, los muertos como consecuencia de hambruna, enfermedades y falta de atención médica podrían contarse por miles. Aún así, el gobierno de Netanyahu se niega a volver al mecanismo de ingreso de ayuda coordinado por la ONU y las ONGs y ha aprobado otro esquema para controlar la distribución con participación de contratistas privados y otros trabajadores humanitarios, según el gobierno, para evitar la supuesta intervención de Hamas. Se trata de un plan que no será aplicado de inmediato, sino después de que el ejército haya expandido su invasión y forzado el desplazamiento en masa de civiles palestinos al sur. Además, inicialmente solo concentraría el reparto en algunos puntos en las zonas que controla militarmente y permitiría apenas 60 camiones por día, una décima parte de lo que entraba durante la tregua. Es un esquema que ha sido rechazado de plano por las agencias de la ONU y las organizaciones humanitarias. Aseguran que muchos en Gaza seguirían sin acceso a la ayuda, que es peligroso que los civiles tengan que ir a zonas militarizadas y que esto viola principios humanitarios básicos como el de la neutralidad. También nos describe las reacciones por el reclutamiento de reservistas, pero también lo que piensan las familias de los rehenes. Sí, de cara a este plan para expandir la brutal invasión en Gaza con la intención de ocupar el territorio, el ejército israelí ha anticipado que convocará a decenas de miles de reservistas. Eso significa volver a llamar a filas a israelíes que en muchos casos han sido citados ya varias veces y que dejan sus trabajos habituales, sus negocios y sus familias para servir. Es una carga social y económica grande para una sociedad fragmentada. De ahí que el portavoz del ejército reconociera que el nuevo llamado es difícil y complicado, pero que se necesita movilizar a toda
todas las partes de la sociedad, incluidos los ultraortodoxos. La exención del servicio militar para los jaredíes es uno de los temas que más divide a los israelíes y es una de las tareas pendientes del gobierno de Netanyahu, que tiene que aprobar una nueva ley de reclutamiento. Pero sin dudas la mayor inquietud pasa por el destino de los rehenes. Antes de que fuera anunciado este plan, venían creciendo llamados de reservistas y exmilitares para priorizar el regreso de los secuestrados a una costa de terminar la invasión en la franja. En esas cartas no había llamados a rehusarse a servir y la mayoría de los firmantes eran oficiales retirados, pero existe la incógnita de si este movimiento puede llegar a ampliarse. Por el lado de los familiares de rehenes, vienen insistiendo hace mucho que la continuidad de los ataques se pone en riesgo a los 59 secuestrados aún en Gaza, de los cuales 24 se presumen con vida. Tras el anuncio del nuevo plan, el Foro de Familias se consideró que el gobierno admite estar priorizando el territorio en lugar de los rehenes y que está yendo en contra de la voluntad de más del 70% de los israelíes. Esa cifra hace referencia a la más reciente encuesta del Instituto para la Democracia de Israel, que refleja que esa mayoría considera el regreso de los rehenes como el objetivo más importante. Sin embargo, esa postura no se ha traducido por ahora en una gran presión social sobre Netanyahu, con protestas que, si bien se mantienen cada sábado, están lejos de convocar a multitudes. Pasamos ahora a Siria, donde se produjeron nuevos enfrentamientos entre grupos afiliados al poder central y facciones drusas. Empezaron el 28 de abril al sur de Damasco y se extendieron a Sueida, al sureste del país. En solo unos días se reportaron más de 100 muertos, la mayoría drusos y también algunos civiles, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Este acontecimiento recuerda la masacre de más de 1.700 personas, la mayoría alawitas, en marzo, y siembra dudas sobre la capacidad de Ahmed al-Shara, presidente interino de Siria, de unificar a su país. Para ampliar el tema conectamos con Susana Mangana, analista política y especialista en Medio Oriente. Hola Susana, ¿qué revelan los ataques de la semana pasada sobre las divisiones de Siria y cómo reaccionaron los drusos? Bueno, yo diría que primero que nada la comunidad siria, sobre todo la comunidad drusa, igual que otras minorías, están bastante divididos, pero también preocupados por estos últimos ataques contra los drusos, porque son el resultado de una interacción de tensiones sectarias, también de la desconfianza hacia este nuevo gobierno, este gobierno interino conducido por al-Shara, que es un hombre de extracción islamista. También por el rechazo a la desmovilización forzada que está proponiendo este gobierno y por la intervención de actores externos, como no, entre ellos el más importante, Israel. Con lo cual yo diría que esta comunidad drusa de Siria, que representa, Gabriel, aproximadamente el 3% de la población en Siria y que está muy concentrada en la zona, en la provincia de Sueida, cerca de Jordania, y de áreas cercanas a la capital, a Damasco, pues se enfrenta a una situación de creciente tensión y de violencia y lo viven con muchísima incertidumbre. En los últimos días ha habido más de 100 civiles muertos, en su mayoría pertenecen a la minoría drusa y, por tanto, están muy enfrentados con las fuerzas progubernamentales y con otros milicianos, lo cual nos da cuenta del sectarismo todavía vigente no solo en Siria, sino también en Líbano y en otros países de la región, como podemos decir en Irak. ¿Con qué medidas quiere al-Shara crear una Siria unificada y qué opinan las minorías? Entre esas medidas se incluye la disolución de las facciones armadas, la cancelación de la Constitución del 2012 y la formación también de un nuevo ejército nacional. Sin embargo, tenemos que admitir que la implementación de todas estas reformas pues enfrenta a desafíos muy considerables. ¿Por qué? Pues porque esta reciente ola de violencia sectaria, especialmente contra la comunidad drusa, pues ha puesto en entredicho la capacidad de este gobierno interino para garantizar la seguridad de todas las minorías, no solo la drusa, pero también la cohesión nacional. Recordemos que allí también residen cristianos, por ejemplo, en Siria. Y además la intervención de otros actores como es Israel, golpeando un día sí y otro también a Siria, ha llevado pues a cabo bombardeos en apoyo supuestamente a la minoría drusa, pero esto los expone todavía más a la opinión pública de Siria, con lo cual está muy dividida la comunidad drusa entre aquellos que residen en los altos del Golán, ocupados en el 67 por Israel y que por tanto no ven con malos ojos ese apoyo de los bombardeos de Israel, incluso piden la anexión a Israel, y otros que hablan de unidad nacional y que se sienten sirios antes que drusos. Israel bombardea regularmente, como decías, Siria y se ha presentado como el protector de los drusos, pero ¿cuáles son realmente sus intereses en Siria?
Bueno, hemos visto que líderes espirituales drusos importantes en Siria, como es el jeque Hekmat al-Hajri, ha hablado de unidad nacional, ha llamado a favor de, desescalar las tensiones, de sobre todo trabajar por esa cohesión nacional, pero hay que reconocer que también ha lanzado dardos contra los bombardeos y la presencia de intereses extranjeros en Siria, sobre todo de Israel, porque Israel no lo está haciendo gratuitamente, es decir, no lo hace porque tenga una cuota de humanidad mayor hacia los drusos, sino que lo que busca es consolidar la seguridad en su frontera norte. Quiere evitar Israel, además, que Irán y Hezbollah, que son chiíes, puedan consolidar su presencia en el sur de Siria, cerca del Golán, que es un territorio que se anexionó en 1967, el cual también está reconocido por el propio Donald Trump en las postrimerías. Gabriel, de su primer mandato, le reconoció esa anexión y la soberanía israelí sobre el territorio del Golán. Entonces ataca a Israel posiciones en Siria, pues porque esto le permite contener esa expansión estratégica de Hezbollah y de Irán. Y ese apoyo táctico a las comunidades minoritarias como la drusa, pues lo que busca es una campaña de marketing interno también ante los partidos árabes, por ejemplo, en la Knesset israelí, para mostrar solidaridad con los drusos. Recordemos que hay muchos drusos residiendo en Israel y, por tanto, hay lazos históricos y familiares entre los drusos que residen en Israel y drusos que viven todavía en Siria. Gracias, Susana, por tu análisis. A ti por la oportunidad de explicar que los drusos son una comunidad históricamente muy resiliente, pero que hoy se ven atrapados entre potencias que los usan como una pieza en un tablero de ajedrez regional. Gracias. Gracias. Pasamos ahora a Yemen, porque el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos dejará de bombardear a los hutíes luego de llegar a un acuerdo de alto el fuego que contempla el fin de los ataques a los barcos en el Mar Rojo por parte del grupo rebelde. Si bien Oman confirmó el pacto de tregua, los hutíes anunciaron que continuarán los ataques en apoyo a los palestinos de Gaza. Eso en medio de una escalada paralela entre Israel y la facción rebelde. Veamos el informe. Un acuerdo entre Estados Unidos y los hutíes es lo que anunció el presidente Donald Trump el 6 de mayo. Anoche recibimos muy buenas noticias. Los hutíes han anunciado que ya no quieren luchar. Simplemente no quieren luchar y lo respetaremos. Y detendremos los bombardeos. Y han capitulado. Pero lo más importante es que creeremos en su palabra. Dicen que ya no volarán barcos. Por su parte, los hutíes dijeron que observarán si Estados Unidos efectivamente detiene sus ataques sobre Yemen. Este acuerdo llegó en medio de una escalada entre el grupo rebelde e Israel. Por primera vez, un misil de los hutíes de Yemen alcanzó los alrededores del aeropuerto de Ben Gurión, a 15 kilómetros de Tel Aviv, perturbando el tráfico aéreo y llevando a varias compañías a suspender sus vuelos por varios días. El grupo rebelde prometió seguir con sus ataques de apoyo a Gaza. Ahora, con el plan de ocupación de Gaza presentado por Israel, los hutíes anunciaron más ataques contra el aeropuerto de Ben Gurión. Las Fuerzas Armadas yemeníes anuncian que trabajarán para imponer un bloqueo aéreo completo al enemigo israelí, atacando repetidamente aeropuertos, en particular el aeropuerto de Lod, conocido en Israel como Aeropuerto Ben Gurión. Israel, por su parte, atacó el puerto yemení de Hodeida y al aeropuerto de Saná, y acusó a Irán, que apoya al grupo rebelde, de estar detrás de estos ataques. Llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.